familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu llanto y alegría, en tu entrada y salida. Él te ama, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Tu amor es devoto, como anillo en santa unión, como voto probado, como antiguos pactos son. Tu amor permanece en la tempestad, por encima de todo, tan lleno de piedad. Fiel has sido tú y siempre lo serás. Tomaste mi lugar y es por eso que mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. 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 Al huérfano adoptas, completas nuestro ser, y al débil levantas
que mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán, 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 te alabaré, te alabaré, te alabaré, con la creación yo canto, digno eres Señor, te alabaré, te alabaré, te alabaré, con la creación yo canto, digno eres Señor, te alabaré, te alabaré, te alabaré, con la creación yo canto, digno eres Señor, y es por eso que mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán, mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán, mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán, mis labios siempre te alabarán, una vez más, siempre te alabarán, mis labios siempre te alabarán, 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 te alabaré, siempre te alabarán, te alabaré, te alabaré, con la creación yo canto, digno eres Señor, te alabaré, te alabaré, con la creación yo canto, digno eres Señor. y es por eso que mis labios Siempre te alabarán, siempre te alabarán, mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán, mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán, mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. La gracia y la paz de Jesucristo sean en cada una de sus vidas el día de hoy. Amados, les damos la bienvenida a nuestra señal de congregación cristiana Casa de Pan de Placilla, Curauma. Les habla el pastor Manuel Mora, dándole la bienvenida a este domingo muy temprano, conectándonos con la señal virtual de nuestra casa de fe. Le damos a todos los que son de la familia del Señor, donde quiera que estén, les damos la bienvenida al día de hoy. Es un gozo para nosotros, una vez más, estar a los pies de sus palabras, delante de Él, delante de nuestro Señor y delante de su presencia, para ser edificados, para ser consolados, para ser guiados y todo aquello que el día de hoy la palabra de Dios tenga para ti. Dios ha sido muy claro este último tiempo en muchas áreas de nuestra vida y esperamos que el día de hoy lo continúe siendo, así como ha sido para nosotros la palabra durante estos últimos 4 meses donde Dios nos ha estado hablando en diferentes áreas, que el día de hoy Dios también pueda calar profundamente en tu persona, que todo el carácter de Dios sea establecido en ti por medio de su palabra. Sin más, vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor para
como siempre, pedir su guía, su poder, su presencia sobrenatural que nos guía a pensar y a meditar en cosas que que a lo mejor no tenemos en todos los apuntes, pero que sí están en su pensamiento. Amén. Así que dispón tu corazón en esta hora. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Señor, una mañana sin lugar a duda hermosa, donde tú nos permites reunirnos como familia, como una familia global, Señor, como una familia la cual tú, Señor, escogiste para gloria de tu nombre. Y aquí estamos, Congregación Casa de Pan y muchos otros que se han el día de hoy conectado a esta señal. Gracias por todos aquellos que el día de hoy estarán a los pies de la palabra junto a cada uno de nosotros. Yo solamente seré, Señor, el que tendrá la voz, pero es tu voz detrás de mi voz. Y yo te doy gracias por ello. Es solamente tu gracia la que nos permite hablar de estos misterios, de estas instrucciones, de estas exhortaciones que nos llevan a crecer cada día más en Cristo Jesús. Nosotros te alabamos, Señor, en esta hora. Dispone una atmósfera gloriosa en medio de la casa de tus hijos, Señor, como en este lugar, y que podamos, Señor, en todo, absolutamente en todo, sacar una enseñanza que honre tu nombre en nuestra vida. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, amados, sean bienvenidos el día de hoy. Una vez más nos concentramos a estar a los pies de la palabra. Es hermoso, amado, estar una vez más. Yo ya me gozo de estar, disfruto estar delante de ustedes. No es menos, en verdad, problemático tener que usar herramientas nuevas, pero ya nos hemos acostumbrado a ellas, ya son familiares, ya son cotidianas. Y damos gracias al Señor que usted también allí en casa se ha disciplinado, se ha ordenado para apartar en este horario de la mañana, estar a los pies de la palabra junto a toda la familia del Señor. Le damos la bienvenida y esperamos que la gracia del Padre el día de hoy le pueda hablar profundamente. Amén. El día de hoy vamos a hablar, vamos a seguir un hilo conductor de lo que comenzamos a leer el día miércoles. El día de hoy vamos a hablar acerca de la sabiduría, vamos a hablar acerca del conocimiento y de la gloria de Dios en nuestra vida. Amén. De su voluntad y qué es lo que Él procura para nosotros en este tiempo. Ya hemos hecho muchos énfasis y hemos hablado de que estamos viviendo un tiempo que ha sido inusual para muchos de nosotros. Y ha sido inusual porque no lo teníamos contemplado, ninguno de nosotros sabía que íbamos a vivir este tipo de situaciones más. Creemos firmemente, amados, que estamos sacando una tremenda lección. Estamos aprendiendo cosas que en verdad están enriqueciendo demasiado nuestra vida. Y espero que el día de hoy, el hablar de la sabiduría, del conocimiento y de la voluntad de Dios, con toda la gloria que esto debe llevar en tu vida y en la mía, esperamos que en esta mañana la palabra nos pueda en verdad iluminar nuestros caminos en el diario vivir. Sin lugar a duda, amados del Señor, que nuestra vida, lo más probable es que tengamos que tomar medidas diferentes cuando comencemos a enfrentar el día a día post pandemia, cuando ya terminemos todo este encierro que hemos tenido por causa de que las autoridades han puesto medidas disciplinarias para nosotros poder caminar en la calle y tener esa disciplina de los horarios. Damos gracias al Señor porque también nos ha permitido también ejercitarnos en el obedecer a nuestras autoridades. Y esperamos que usted, amado, también esté allí obedeciendo y apegándose a esos protocolos. No han sido fáciles, para mí tampoco lo han sido, sin lugar a dudas. Pero aquí estamos, trabajando para que la palabra de Dios nos pueda equipar en todo el llamamiento que Dios nos ha dado para este tiempo. En verdad, amado, que estamos viviendo un tiempo muy desafiante, porque en verdad que estamos siendo desafiados a ser iglesia de una manera que no lo habíamos pronosticado. Pero hemos logrado hacer iglesia. Dios nos ha
disciplinado y Dios habiéndonos hablado. El domingo pasado hablábamos acerca de aquello. Dios habiéndonos hablado muchas veces, de muchas maneras, nos habló por el Hijo, ahora en este tiempo, porque en el pasado nos habló por sus siervos, los profetas, y todos aquellos que se dispusieron en las manos del Señor. Y Dios habla de muchas maneras, ¿no? Dios habla por hombres de Dios, por circunstancias, por problemáticas, por enfermedades. Dios habla por conflictos, en diferentes formas. Y Dios nos ha hablado de muchas formas. Y el día de hoy yo quisiera apelar también a la sinceridad de vuestro corazón. Porque confrontar esta palabra, cualquiera sea el contenido de las Escrituras en nuestra vida, confrontar la palabra de Dios siempre requiere un estándar altísimo de integridad, requiere un estándar altísimo de honestidad, requiere un estándar altísimo de seriedad. ¿Por qué razón? Porque obviamente cada uno de nosotros, los que hemos llegado a los pies del Señor, llegamos con una vida devastada, destruida. Otros llegaron con una vida devastada, quizás no en lo económico, pero sí en lo emocional. Y algunos llegaron a lo mejor muy bien económicamente, muy bien matrimonialmente, pero a lo mejor llegaron con la incertidumbre de no saber nada acerca de la eternidad. Y en fin, sea cual fuese la razón por la cual llegaste a los pies del Señor, Dios ocupó todos esos lineamientos para traerte a ti, para traerme a mí a esto. Y el día de hoy yo quisiera hablar acerca de lo que la voluntad de Dios requiere para ti. La semana pasada nosotros hablábamos acerca de que Dios está procurando cultivar muchas cosas en nosotros. Hablamos acerca de la paciencia. Estuvimos hablando de algunos contenidos que van muy a lo profundo de nuestro corazón, de nuestro comportamiento, a lo profundo de muchas prácticas de nuestra vida. Y el día de hoy quisiera tener un hilo conductor con respecto a eso, porque quisiera tener la cita bíblica principal en Colosenses, capítulo 1, versos 9 al 12. Vamos a leer la escritura ahí el día de hoy y vamos a tomar algunas definiciones, como lo hemos estado haciendo este último tiempo. Definir el lenguaje es muy importante para poder entender el contenido de lo que la palabra de Dios quiere transmitirnos. La semana que hace unos días, el día miércoles, estuvimos hablando acerca de Santiago y cómo Santiago nos demandaba, ¿cierto? El centro de la exhortación era de que si Dios había comenzado una obra en nuestra paciencia, esta obra tenía que ser acabada y completada. Y hay que ver que fuimos enriquecidos, ¿no? Y el día de hoy quisiera tener un hilo conductor con respecto a la paciencia, pero solamente hablaré de la paciencia muy rápidamente. Hablaré acerca de la voluntad de Dios en nuestra vida y cómo quiere que nosotros nos comportemos en medio de este tiempo. Sin lugar a dudas, creo que todos nosotros hemos vivido en algún momento del diario vivir en nuestra casa algunas dificultades, roces. A lo mejor nuestra paciencia está siendo sometida a prueba al máximo, no lo sabemos. La semana pasada o el miércoles dimos algunos ejemplos acerca de que aún tú y yo no hemos puesto a prueba todavía muchas cosas en nuestra vida y nos queda mucho camino por recorrer aún, si así Dios lo dispone. Nos queda mucho camino que recorrer para seguir poniendo a prueba muchas de las virtudes que Dios ha puesto en ti, muchas de las virtudes que Dios ha puesto en mí. Y el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, verso 9 en adelante dice: por lo cual, también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria,
para toda paciencia y longanimidad. Ahí, dos palabras que vamos a analizar. Longanimidad la vamos a analizar más el día de hoy. Paciencia solamente vamos a pasar rápidamente. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Estoy leyendo Colosenses capítulo 1, verso 9 al 12, ¿no? Palabras que son clave y las voy a repetir para que a medida que vayamos conversando, usted vaya recordando lo que las palabras en las cuales quise poner énfasis, ¿no? Cuando el apóstol dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, aquí nosotros estamos viendo que el protagonista de esta epístola es un hombre llamado Epafras, ¿no? Epafras, un fiel ministro del Señor, un hijo espiritual del apóstol Pablo, un hijo en la fe. Y él está dando reportes al apóstol Pablo acerca de cómo la iglesia estaba creciendo y cómo estaba multiplicándose y cómo la iglesia estaba creciendo en muchas cosas. Y el apóstol Pablo envía esta carta, ¿no? Envía esta carta para el fortalecimiento, las directrices apostólicas para esta carta, ¿no? Para esta iglesia, a través de esta carta, ¿no? Y él comienza con esto, ¿no? Él dice, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Algo clave en nuestra vida de lo cual vamos a hablar. Es clave conocer la voluntad de Dios. No conocer la media. Llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Mire la palabra que usa ahí el apóstol Pablo, ¿no? Él está orando para que sean llenos. Y la palabra llenos es la palabra plero, ¿no? Que es de pleroma, que es de tener plenitud, que significa tener totalidad de conocimiento, ¿no? Y él dice, de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Dos palabras claves, ¿no? Sabiduría e inteligencia espiritual. Para propósito, que andéis como es digno, para que te comportes como debes, honrando al Señor, ¿no? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, no en algunas cosas, en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, en Él, en lo que Él es, como Padre, como Rey, como Dios, como Salvador, como nuestro sustentador, como el todo de nuestra vida. Fortalecidos con todo poder. Y aquí ponga mucha atención en esta última frase. Fortalecidos con todo poder. Dunamis, ¿no? Conforme a la potencia. Potencia es la palabra kratos, ¿no? De su gloria para toda paciencia y longanimidad. Mire, aquí el apóstol habla y dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia, al kratos, ¿no? Que también habla de poder, de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. El poder aquí, por el cual el apóstol ora y está llevando esta oración delante del Padre por la iglesia de Colosa, es para que ellos tengan el poder de poder activar y operar bien en paciencia y longanimidad. Amado, tú puedes darte cuenta que el apóstol no solamente estaba orando una oración sencilla, él estaba pidiendo poder para poder expresar paciencia y longanimidad, porque en verdad que estas dos virtudes son muy puestas a pruebas en nuestra vida. Y termina con gozo, que es la última, ¿no? Tres palabras que queremos destacar el día de hoy, ¿no? Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Amado, mire, toda aquella oración, dando honor a Dios y recordando a aquel que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Amado, aquí una de las cosas que nosotros debemos destacar, que es de lo más precioso, escuchar las oraciones de un santo por sus hermanos, por sus amigos. Y eso es lo que primero escuchamos en este pasaje, ¿no? Y bien puede decirse que nos enseña más acerca de la intercesión este pasaje que casi ninguna otra cita en el Nuevo Testamento, al menos de las cartas apostólicas,
parece ser que esta oración del apóstol Pablo es una oración muy plena, es una oración con un contenido extraordinariamente profundo espiritualmente hablando, porque está pidiéndole a Dios por una iglesia que todavía no conoce. Esta iglesia de Colosa, él todavía no la conocía. En este tiempo, cuando él escribe esta carta, él estaba en prisión. Por lo tanto, no había tenido la posibilidad aún de conocerla. Pero Epafras, su hijo espiritual, había sido el instrumento para poder levantar esta iglesia. Aquí aprendemos, amado, que en medio de esta oración, ya usted la leyó, hicimos énfasis en algunas cosas y ahora voy a desglosarla poco a poco. Aquí aprendemos que hay dos peticiones básicas que se han de hacer en la oración. Al menos en esta aparece, y deben ser básicas en tu lenguaje y en tu oración día a día. Amado, recuerda, nuestra oración no tiene que ser una oración sin sentido, una oración empobrecida, que está dictada en medio de la somnolencia cuando estamos de noche o muy temprano en la mañana. Amado, tú tienes que estar muy lúcido. Cuando tú oras, tienes que tener mucho conocimiento y tienes que tener mucho entendimiento de lo que estás pidiendo. Así como el apóstol Pablo hablaba aquí. Y tú debes aprender a desarrollar esa disciplina con mucho entendimiento para que tu oración sea focalizada, para que tu oración tenga una directriz clara en la persona o por las personas o la familia o la iglesia por la cual tú estás orando. Así como el apóstol ponía énfasis aquí, así tú debes poner énfasis. Tienes que tener claridad en la oración, ¿no? Aquí aprendemos que hay dos peticiones básicas que se han de hacer, o los contenidos que debe tener una oración. Primero, llegar a tener el discernimiento de la voluntad de Dios. Es clave para tu vida, para que tus oraciones sean eficaces. Tú necesitas tener claridad en la voluntad de Dios para tu vida. Porque cuando tú tienes claridad de la voluntad de Dios, pides con dirección, pides con exactitud. Y segundo, orar por la implementación del poder de Dios para cumplir dicha voluntad. Por lo tanto, el apóstol Pablo, el énfasis grande que hay aquí es, ¿cuál? Orar por la voluntad de Dios, ¿cierto? Y segundo, orar por la implementación del poder de Dios para cumplir todos estos lineamientos que aquí él está expresando a través de esta palabra. Entonces, la oración empieza siempre por pedir que seamos llenos de un conocimiento en aumento de la voluntad de Dios. Tú y yo, cada uno de nosotros, debemos en nuestras oraciones, en cada una de las oraciones que tú lleves adelante, en aquellas oraciones que tú presentas delante del Padre, tu oración tiene que tener el contenido del petitorio del conocimiento, del aumento de la voluntad de Dios en tu vida, porque su supremo objetivo es el conocimiento de sus propósitos en nosotros. Así que, amado, esto es muy importante, que tú lo puedas llevar a cabo en forma precisa, que puedas orar con entendimiento. Se trata no de tanto hacer que Dios nos preste atención, como de que le escuchemos nosotros a Él. No debemos estar tratando de convencer a Dios para que haga lo que nosotros queremos, sino de descubrir lo que Él quiere que nosotros hagamos. Amado, esto es clave. Cada día que tú enfrentes y comienzas en la oración diaria o la terminas, tú tienes que aprender a orar con entendimiento. Saber que Él quiere de ti, que Él quiere para ti, ¿no? La oración empieza siempre por pedir que seamos llenos de su conocimiento entonces. Que Él aumente, que Él aumente el conocimiento de su voluntad en nosotros. Entonces, resulta que muchas veces lo que estamos pidiendo es como esta frase: Dios, acomoda tu voluntad a la nuestra. Cuando lo que deberíamos pedir es: haz tu voluntad, hágase tu voluntad en nosotros. Entonces, el primer objetivo de la oración no es tanto decirle cosas a Dios como escuchar lo que Él nos quiere comunicar. Y aquí el apóstol Pablo está poniendo mucho énfasis en eso. Su oración no se desorienta. Aunque él no conoce físicamente el lugar, Epafras pudo darle un muy buen reporte de lo que estaba sucediendo allí. Por lo tanto, para el apóstol Pablo, el padre de esa casa, para él no era imperioso saciar las necesidades económicas o necesidades que fueran temporales. Lo que
lo que el apóstol Pablo quería era que ellos tuvieran entendimiento de la voluntad de Dios para cada uno de ellos. Entonces, resulta que muchas veces nosotros estamos pidiendo de acuerdo a este modelo, cuando lo que deberíamos pedir es a tu voluntad. El primer objetivo entonces de la oración no es tanto decirle cosas a Dios, como escuchar lo que Él nos quiere comunicar y compartir. Porque cuando Él se comunique contigo, cuando Él se comunica conmigo, yo comienzo a tener claridad de lo que debo hacer. Entonces, este conocimiento espiritual se ha de administrar en nuestras responsabilidades humanas y particulares, en nuestro diario vivir, que seamos llenos. Colosenses habla entonces, que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pedir? Aquí el apóstol Pablo dice, ¿no? El apóstol Pablo comienza cuando dice: no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Amado, aquí el apóstol usa palabras que son totalitarias. Toda sabiduría e inteligencia espiritual, toda. No está apelando solamente a una parte, porque el mismo apóstol Pablo habla en otra carta. Él dice que el Espíritu Santo de Dios, dice que Dios no da su Espíritu por medida, sino que nos da la totalidad de lo que Él es. Así que, amado, tú y yo tenemos confianza de que si el Espíritu de Dios está en nosotros, vamos a poder gestionar bien nuestra vida y vamos a poder llevar adelante con eficacia la voluntad de Dios. Pero nuestra oración tiene que tener ese contenido. Yo voy a ser repetitivo en esta hora, que cuando ores, amado, sea como la oración del apóstol, no por esa iglesia. Que el Señor te dé sabiduría. Háblale al Señor: Señor, dame sabiduría, dame entendimiento para conducirme, dame entendimiento para poder conocer tu voluntad, que mi voluntad no se eleve por sobre la tuya. No, que yo tenga, tú pídele al Señor: Señor, dame un carácter dócil, dame un temperamento dócil delante de ti, afable, lleno del fruto del Espíritu, para que tu voluntad sea hecha en mí sin estorbo, que ese sea tu clamor. Entonces, pedimos sabiduría y entendimiento espiritual de manera independiente la una de la otra, aunque actúan en perfecta armonía la sabiduría y el entendimiento, ¿cierto? Aunque actúan en perfecta armonía para el perfecto ejercicio de nuestras competencias espirituales, necesitamos poner énfasis: Señor, dame sabiduría y dame entendimiento. Sabiduría y entendimiento. Entonces vamos a definir qué es lo que es sabiduría, qué es lo que es entendimiento, qué es lo que el Señor nos está pidiendo cuando está orando y pide, ¿cierto?, que seamos fortalecidos con todo poder, ¿cierto?, para toda paciencia y longanimidad. ¿Por qué el apóstol pone tanto énfasis en eso? Entonces, ¿qué significa aquello? Entonces, los principios que sustentan la sabiduría necesitan ser bien analizados. ¿Qué implica la sabiduría? ¿Qué es la sabiduría? ¿Cuántas áreas tiene la sabiduría? Entonces, primero, como estamos pidiendo sabiduría y entendimiento espiritual, ¿cierto? Sabiduría espiritual, ¿no? Sabiduría es la palabra sofía, ¿no? Y según los griegos, es el conocimiento de los principios, es el conocimiento de todo lo que se debe entender conforme a los principios que están establecidos, no tan solamente divinos, sino que también de todo el lenguaje con el cual uno se debe conducir terrenalmente también. Entonces, la sabiduría, sofía, según los griegos, es el conocimiento de los principios. E inteligencia, para inteligencia se usa la palabra sunesis en griego. Es inteligencia o intelecto, entendimiento. Sugiere la rapidez de percepción, ¿no? La inteligencia, en este caso sunesis, sugiere la rapidez de percepción, la consideración penetrante que precede a la acción. O sea, es la habilidad, es la rapidez en pensar y obrar con inteligencia. Entonces, los griegos tenían 3 palabras que describían
otras grandes cualidades de la mente. Y si un hombre poseía estas tres cualidades de Sofía, contaba con una mente bien equipada, porque tiene que ver, estas tres cualidades tienen que ver con Sofía, ¿no? La sabiduría. Entonces, los griegos tenían estas tres grandes palabras con las cuales describían. Y el que contaba con esto, contaba con una mente bien equipada. La persona podía desenvolverse con un carácter a toda prueba. Era una persona que estaba asegurada en cuanto a su comportamiento. Entonces, los escritores del Nuevo Testamento se apropiaron de las tres palabras, pues estaban convencidos de que cuanto describen se encontraba en Jesús y solo en Jesús. Todo lo que la sabiduría describe en estas tres áreas estaba en Jesús y solo en Él. Él había podido manifestar y gestionar en vida en esta tierra todo este nivel acabado de la sabiduría. Entonces, la primera palabra entonces para Sofía, que es sabiduría, solamente esa palabra, ya dijimos que en los escritos griegos hay muchas y grandes definiciones de Sofía, pero la más común dice que Sofía es conocimiento de las cosas tanto humanas como divinas y de sus causas y resultados. O sea, la sabiduría te da a ti la capacidad de poder obrar bien hacia el cielo para con Dios y obrar bien aquí en la tierra para con la humanidad. Entonces, Aristóteles la define como el más perfecto de los modos del conocimiento a la sabiduría. No solo de las conclusiones, sino también de los principios primeros. Dijo que Sofía era conocimiento de las órdenes más exaltadas, o sea, de los principios demandados, exigidos por Dios, las más altísimas, era la sabiduría. Entonces, eso decía Aristóteles. Agustín de Hipona, ¿cierto? El sacerdote que vivió 110 o 130 años antes de Cristo, él decía que Sofía pertenece al conocimiento de las cosas eternas. Él era un muy buen teólogo, ¿no? Según Cicerón, un filósofo griego, la sabiduría la traduce como sapiencia, como el conocimiento de lo humano y lo divino. Y también dijo que era la principal de las virtudes en el ser, para que el ser humano las pudiera expresar y las pudiera usar. Entonces, Sofía, de acuerdo a todo lo que estamos hablando, Sofía es conocimiento último. Conocimiento de Dios representa el mayor alcance de la mente humana. Es el conocimiento más acabado. Cada vez que la sabiduría es expresada, la sabiduría siempre conoce aún hasta lo último. Y siempre la persona que posee la sabiduría está al día con todo lo que tiene que hacer. Tiene todo ese recurso. Entonces, debemos hacer constar también que aunque Sofía puede ser convertida en algo nocivo, escuche bien, voy a explicar esto, así que ponga mucha atención. Debemos hacer constatar esto también, ¿no? Que aunque Sofía puede ser convertida en algo nocivo, en sí es noble y siempre implica bondad, porque la sabiduría también se puede corromper. Y Santiago, capítulo 3, verso 13 al 18, él dice esto: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Esto lo vamos a leer muy rápido porque no es el tema, solamente quiero poner como plataforma cómo él se expresa acerca de esto. Y él dice: muestre, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Mire cómo la sabiduría tiene una buena operación en medio de la gente, en medio de los hombres. O sea, cada vez que una persona actúa en forma desalineada y desaliñada, es porque no está sobre la sabiduría. Y muchas veces a ti y a mí nos sucede que actuamos totalmente desmarcados, desaliñados de Dios. No tenemos la sal del Espíritu Santo de Dios para sazonar nuestras palabras. Entonces él dice: muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre.
un atributo más. Si está la sabiduría, está la mansedumbre. Pero si tenéis celos, y aquí ponga mucha atención, pero si tenéis celos amargos, contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría, ¿cuál sabiduría? Los celos amargos, la contención, el corazón entenebrecido, jactancioso, mentiroso. Porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal, diabólica. Entonces, donde están estos ingredientes, allí no está Dios. Donde hay celos, donde hay contención, donde hay amargura, donde hay mentira, donde hay jactancia, Dios no es el protagonista en ese lugar. Entonces, ¿por qué esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica? O sea, ahí está la trilogía, ¿no? Terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría, que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amado, cuando tú lees esto, lo que dice el apóstol Santiago, tú te puedes dar cuenta, amado. Es muy fácil darnos cuenta quién carga sabiduría, quién está destilando sabiduría, quién es la persona que está usando sabiduría en la tierra, quién es la persona que está dispensando sabiduría. El apóstol Santiago es muy enfático, es muy radical, porque nosotros entendemos, amado, que aquí hay dos sabidurías, una que representa el cielo y otra que representa la tierra. Platón dijo lo siguiente, no me quiero detener tanto aquí en Santiago. Platón dijo, toda sabiduría que está divorciada de la justicia y del resto de las virtudes es astucia, pero no sabiduría. Qué bien explicado lo dijo Platón, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos a Santiago, que él está haciendo un énfasis con respecto a esto, nos está pidiendo hacer una muy buena evaluación de cómo tú y yo nos estamos conduciendo con respecto a esto. Jenofonte, también un historiador griego también, y también un filósofo, citando a Sócrates, dice, justicia y cualquier otra forma de virtud es sabiduría. Para el griego, Sofía, que es sabiduría, para el griego sabiduría, bondad y nobleza van juntas. No puede existir la una sin la otra. Amado, la sabiduría es un conocimiento acabado para una persona y le permite desenvolverse en esta tierra, amado, sin ninguna carencia de nada. Es un hombre que está completo. Por eso el apóstol Pablo oraba para que fueran llenos, no en algo, en toda sabiduría, llenos de toda sabiduría. Entonces, la segunda, la primera ya la dimos, sabiduría. La segunda es sabiduría que es y se usa la palabra phronesis. La palabra phronesis que usualmente se traduce prudencia, que tiene que ver con la sabiduría, pero es otra arista de la sabiduría, la prudencia. Y en griego se usa la palabra phronesis. La diferencia básica entre sofía y phronesis se encuentra en que sofía es teórica y phronesis es práctica. Entonces, sofía tiene que ver con la mente del hombre, con lo que sabe y posee como conocimiento, con el depósito que hay en él. Pero phronesis, con la vida, con la conducta, la acción del hombre, es lo que administra en su diario vivir. Entonces, el que tiene la sabiduría, de acuerdo a Sofía, tiene que también tener phronesis, que es prudencia. Entonces, Aristóteles definió phronesis como la verdad que se interesa en la acción. O sea, hay personas que pueden a lo mejor tener mucha sabiduría, pero si no tienen phronesis, son estériles. ¿Por qué? Porque la sabiduría tiene que ser operativa.
tiene que ser para el diario vivir. Y Aristóteles definió phronesis como la verdad que se interesa en la acción y relación de las cosas que son buenas para los seres humanos. Decía también que es una virtud de la mente, mediante la cual los hombres toman decisiones sabias sobre las cosas que son llamadas buenas o malas en relación con la felicidad. Amado, la sabiduría, desde el punto de vista de phronesis, requiere de la sabiduría del depósito de ella para poder tener un buen ejercicio también. Nosotros, amados, necesitamos meditar mucho, meditar en nuestros caminos. La única forma de poder corregir todo lo que ha estado fuera de la voluntad de Dios es que meditemos en nuestros caminos, que tú medites en los tuyos. Yo medito en los míos. Amado, yo he tenido tanto tiempo para meditar en ellos y a veces soy sobrepasado con algunas cosas que no logro gestionar bien, pero allí vengo delante del Señor y vengo delante de Él con toda sinceridad. Amado, yo una de las cosas que he aprendido en la vida es mejor mostrarle el corazón a Dios que ocultárselo. Es mejor que Él conozca hasta lo más íntimo de su ser, así como lo expresaba el salmista en el Salmo 51, que Él se introdujera en lo más profundo de su corazón para conocer sus más íntimas meditaciones, sus más íntimas reflexiones. Entonces, phronesis tiene todo este espectro, ¿no? Y me gusta mucho cuando dice que se interesa en la acción y relación de todas las cosas que se van ejecutando. Y la tercera es la que ya dijimos antes. La tercera de las grandes palabras que identifica la sabiduría, que en este caso es la inteligencia también, es sunesis. Tú necesitas entonces sabiduría de contenido, phronesis en la ejecución y la sunesis, que significa literalmente tener una sabiduría para poder determinar qué hacer en todo momento. Mira, significa literalmente unión, encuentro, confluencias. Es ciertamente la facultad de unir por parejas. Esa es la etimología. Para Demóstenes, ¿cierto? Sunesis significaba eso por lo que las cosas bellas y sencillas se distinguen y son notorias. Entonces, cuando tú ves el significado de sunesis, tú te das cuenta que como literalmente significa unión, encuentro, confluencia, ciertamente la facultad de unir. Amado, la sabiduría nunca provoca disensión. ¿Te acuerdas que la sabiduría de la que hablaba Santiago es celosa? La terrenal, la sabiduría terrenal produce celo, provoca disensión, discordia y todo aquello, a diferencia de sunesis, que es totalmente lo contrario. Para Demóstenes, sunesis entonces significaba eso por lo que las cosas bellas y sencillas se distinguen y son notorias. Amado, ¿cuántas personas, para ti y para mí, de pronto con solo verlas, con una o dos frases, y tú puedes darte cuenta que son personas tan sabias, son personas tan prudentes, tan llenas de inteligencia, que no dicen ni de más ni dicen de menos? Sunesis, que en el fondo es conocimiento, inteligencia, y aquí entiende bien esta definición, fortifica el coraje y en términos de guerra permite hacer una evaluación inteligente y estratégica de cualquier situación. Sunesis, ¿no? Conocimiento, inteligencia. Fortifica el coraje y en términos de guerra, de conflicto que tú puedas enfrentar o cualquier situación, permite hacer una evaluación inteligente, estratégica de cualquier situación, otorgando fundamento y fuerza al coraje de lo que se debe hacer, a diferencia de otras razas como los bárbaros, que solo ostentaban fuerza, fogosidad, pero no poseían sunesis para hacer sus guerras. Pero tú y yo tenemos la sabiduría de lo harto. ¿Por qué tú crees, amado, que los israelitas ganaban tantas batallas? Porque Dios desde el cielo a ellos les dirigía. Y aquí te pongo este ejemplo. Los israelitas vencieron muchas naciones, mucho superior en número de ejército que ellos, mucho superior en número de soldados y de armas de guerra. De hecho, los israelitas no eran diestros en la guerra, pero Dios les daba la sabiduría, les daba la sunesis
para poder entender cómo debían hacer la guerra, dirigidos por Dios. Mira qué glorioso. Entonces, de todo lo dicho, podemos concluir que en esencia sunesis es crítica. En la facultad de distinguir, sunesis, en la facultad de distinguir entre las diversas formas de acción posibles según los diferentes valores de las cosas y las diversas situaciones y relaciones que se dan entre la gente o entre las situaciones que uno tiene que enfrentar. Sunesis es la habilidad de probar, distinguir, criticar, evaluar, formar juicios y operar y actuar. Entonces, amado, con toda esta explicación, que es muy acabada, que yo encuentro que es muy riquísima, así pues, apreciamos que la mente, de esta manera y con todo este contenido de información, así pues apreciamos que la mente equipada tiene una triple sabiduría. ¿Y cuáles son ellas? La sabiduría que puede ver y entender lo último e infinito de las cosas. La sabiduría que puede ocuparse en los problemas prácticos de la vida y vivir del diario, de lo cotidiano. Y tercero, la sabiduría sunesis que puede juzgar y someter a prueba las diversas reglas de conducta y escoger la mejor dentro de una determinada situación. La sabiduría que es sofía, la sabiduría que es fronesis, la sabiduría que es sunesis. Amado, lo que Pablo está tratando de decir es que toda esta implementación, el apóstol Pablo está orando, Señor, implementa toda esta riqueza de sabiduría en la iglesia de Colosa. Tengan sabiduría y entendimiento. Está pidiendo que puedan administrar las grandes verdades del Evangelio y puedan ser capaces de aplicarlas a las decisiones y a las tareas que les sobrevendrán en la vida cotidiana. Amado, tú y yo tenemos que enfrentar todos los días lo cotidiano, lo laboral, lo familiar. Nosotros como familia pastoral tenemos que enfrentar todo lo cotidiano de una iglesia que va creciendo y debemos multiplicar nuestra sabiduría. Y todos los que son líderes en esta congregación deben multiplicar su sabiduría. ¿Para qué? Para que en todo la sabiduría esté hablando por ustedes. Para que en todo la sabiduría sea la expresión en ustedes. Entonces, amado, esto es tan importante, ¿no? Porque nosotros necesitamos implementar de esto. Y uno, amado, haciendo un análisis, el apóstol Pablo está siendo, a través de la oración, está siendo muy directo. No conoce la iglesia, solamente la conoce por la información de Éprafas, ¿no? Que le ha dado una buena información. Y uno puede, a lo mejor, amado, ser muy calificado en muchas cosas. Uno puede ser, a lo mejor, profesor en teología y fallar en la práctica de dicho conocimiento. Se puede enseñar y disertar de las verdades eternas y ser un desastre en la aplicación de ellas en el día a día, si no entendemos que la oración forma un punto vital en la implementación de todo esto. El cristiano que ha llegado a saborear que es un hijo legítimo de Dios, debe saber que la sabiduría le llevará a gestionar los asuntos de la vida con el firme propósito de desenvolverse en los planes y propósitos de Dios y bajo sus términos y bajo su carácter. ¿Cuál es ese? La sabiduría. La sabiduría sofía, la sabiduría frónesis, la sabiduría sunesis. Pero necesitamos, ¿qué necesitamos? Necesitamos tener una oración firme, focalizada. Recuerde esto, la oración del apóstol, ¿cuál era? Señor, sabiduría, sabiduría, ante todo sabiduría para ellos, entendimiento, conocimiento de tu voluntad. Entonces, este conocimiento de la voluntad de Dios y esta sabiduría deben conducir a todos los que profesamos la fe de Jesucristo a la praxis, ejercicio y conducta más correcta y ejemplar. Porque, amado, el mundo no llegará tanto por lo que tú dices, más que por lo que tú haces. Por eso la sabiduría tiene un espectro tan amplio. Lo que tú haces es determinante. Si lo que tú haces no está en armonía con lo que dices, va a haber una tremenda desilusión para aquellos que nos están mirando, que te miran a ti, que me miran a mí, que miran a la iglesia de Cristo como
una tabla de salvación en medio de tanto desastre en este tiempo. Entonces Pablo pide que sus hermanos se conduzcan de tal manera que agraden a Dios. Y no hay un instrumento más práctico. No hay un instrumento más práctico y seguro que la oración para dirigirnos en este cometido. Y el apóstol oraba. Él decía, desde que supe cuál es el comportamiento de ustedes, no ceso de orar por vosotros. Amado, es mi oración cada mañana. Que tú puedas ser madurado en Dios. Que tú puedas ser perfeccionado en Dios. Que conozcas su voluntad. Que todo lo que estás viviendo está contemplado en la voluntad de Dios. Y no es que te ha sorprendido algo en el camino. No, Dios está en completo y absoluto control. No te preocupes por lo que estás viviendo. Preocúpate de la conducta que estás esgrimiendo en medio de la voluntad de Dios. Allí tienes que tener tus objetivos bien. Tienes que estar bien concentrado en esos objetivos. Que no te puedas desviar ni a diestra ni a siniestra. Entonces, Pablo pide que sus hermanos se conduzcan de tal manera que agraden a Dios. Mira lo que decía el salmista. Leí este salmo y me pareció muy apropiado poder leerlo en esta hora. Salmo 119, verso 33 al 35. Él decía, él ya tenía contemplado, tiene mucho que ver con lo que el apóstol Pablo está orando por la iglesia de Colosa. Y él dice, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley. Y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella está mi voluntad. Mira, amado, mira cómo el salmista ya conocía de esto. El salmista sabía cómo elevar una oración. Él tenía muy entendido cómo llevar una oración delante del Padre. Él sabía que la voluntad del Padre estaba por sobre todas las cosas, concentrada en Él. Su voluntad estaba concentrada en el Padre. Y él decía, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos. No me cabe la menor duda que en eso están sus mandamientos, sus preceptos y todo aquello que él debía por causa del amor con la cual Dios le dio la ley a su pueblo. Él quería cumplirla. Y lo guardaré hasta el fin. Por eso la oración, de acuerdo a lo que dice aquí el salmista, por eso la oración debe ser el medio que nos lleve de la mano hacia las responsabilidades de la vida y cumplirlas. Pedir que nuestra voluntad sea sometida a los prósperos y fructíferos caminos donde está su voluntad, como decía el salmista. Entonces, para esto necesitamos poder. Poder. ¿Te acuerdas, amado, que leíamos allí? Y dice el verso, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad, de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecido, y aquí quiero que pongas, fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda longanimidad, paciencia y longanimidad. Entonces, para esto, el apóstol Pablo sabe que ellos necesitan poder. Pablo pide que sus hermanos y amigos sean fortalecidos con el poder de Dios. Porque el gran problema de la vida, amado, no es saber lo que tenemos que hacer, sino el llegar a hacerlo, cómo lo vamos a concretar. En la mayoría de los casos, somos conscientes en cualquier situación dada de lo que debemos hacer. Lo difícil es poner ese conocimiento en acción. Sofía, frónesis y sunesis. La voluntad de Dios. Que pongamos sabiduría en la voluntad de Dios de lo que debemos hacer allí. Lo que necesitamos es poder. Y la oración es el medio por el cual la palabra enseñada e instruida nos da paso a ese poder. A ese poder. Entonces,
Pablo estaba consciente del poder de la naturaleza adámica. Él estaba consciente. Él venía. Recuerda tú que él venía. Pablo venía de haber sido un perseguidor de la iglesia. Él era un asesino de la iglesia. Él fue un sicario de los religiosos de aquel tiempo. Él fue el brazo armado de la religión de los fariseos. Los fariseos fueron los planificadores intelectuales, pero él fue el brazo ejecutor de la muerte de muchos. Por lo tanto, él sabía, amado, él sabía que necesitaban poder. Por eso Pablo estaba consciente de la naturaleza adámica y que para vencerla se necesitaba el poder de Dios. Y poder, la primera palabra poder, cuando él dice fortalecido con todo poder, está hablando del poder dunamis, que es fuerza, específicamente un poder milagroso que te hace eficaz, impetuoso, poderoso. Este poder habla del poder y la capacidad física y moral de destruir todo aquello que te puedan esgrimir desde allá hacia acá, ¿no? Atentando contra la paciencia y la longanimidad y el gozo que hay en ti. Por eso el apóstol Pablo declaraba esto, ¿no? Y decía: fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia. ¿Para qué? Para permanecer en paciencia, permanecer en longanimidad, con gozo. En esas tres palabras quiero poner el énfasis, ya casi llegando a la parte final, al epílogo de esto. Dunamis, poder, capacidad física y moral que te mantiene totalmente alineado a la sabiduría de Dios y en un buen ejercicio de esta. Con todo poder y potencia, kratos, potencia ahí es kratos, que significa vigor, grande, literalmente o figurativamente, significa imperio, potencia, proeza, es fuerza, fortaleza y poder manifiesto. Entonces, amado, tú sabes cuánto se necesita de Dios. Este día miércoles estuve hablando acerca de la paciencia. Y obviamente aquí puse algunos énfasis que no puse ese día miércoles. Y tú para ejercer paciencia necesitas poder de Dios. Por eso cuando tú pierdes la paciencia, el poder de Dios no está operativo en ti. Cuando la longanimidad no está operativa en ti, el dunamis, el kratos de Dios no está funcionando en tu vida. Por lo tanto, tu oración tiene que ser: Señor, dame poder. Yo necesito el poder dunamis, yo necesito el poder kratos, porque necesito tener mi paciencia bien acabada su obra. Necesito ser una persona con mucha longanimidad y terminar todos mis procesos con gozo. ¿Te acuerdas que la semana, a mitad de semana hablábamos acerca cuando el apóstol Pablo decía: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas? Sí, amado, el camino, tu camino y mi camino, el camino que el Señor nos ha llamado a recorrer tan honrosamente, es un camino del cual tú y yo debemos cuidar el prestigio de nuestro Dios. Tú no puedes fallar, no por ti, sino que por Dios, que puso una elección sobre tu vida, por nuestro Dios, que te escogió, aún a pesar de cómo eres y a pesar de cómo yo soy. Nos escogió y nos dio esta oportunidad de también poder pedir el kratos, el dunamis de Dios para poder llevar a cabo toda esta proeza, toda esta obra que ha sido puesta en tus manos y en mis manos. Entonces, esto nos anima y fortalece a que a todo lo que seamos enviados o sometidos, estamos equipados y fortalecidos con toda la dimensión de su poder para gloria de Dios el Padre. Cada vez que tú enfrentes una situación crítica, recuerda esto: yo tengo el dunamis de Dios, yo tengo el kratos de Dios. Él fortalecerá mi paciencia, Él fortalecerá mi longanimidad, Él mantendrá mi gozo intacto. Y termina, ¿no?, el texto cuando Él dice: con gozo dando gracias al Padre, verso 12, gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Amado, esta palabra me gusta, ¿no? Dice: nos hizo aptos. Y la palabra ahí en griego es hikanao. Hikanao, que significa, cuando Él dice nos hizo aptos, es que nos hizo calificados
capacitados, competentes. Así que, amado, Él nos hizo aptos. Esto lo tienes que creer y tienes que llenarte a través de la oración, de la palabra de Dios que te informa de lo que te ha dado. Y tienes que tener fe para asumir que esa palabra es una realidad en tu vida. Y debes creerlo. Porque el apóstol Pablo era esta la oración, ¿no? Desde que os conocí a través del testimonio de Epafras, no ceso de orar por vosotros, para que seáis llenos de todo el conocimiento de la voluntad de Dios, con toda inteligencia espiritual, con toda sabiduría. Entonces, el Padre nos hizo aptos, calificados, capacitados y competentes. La intercesión de Pablo en su oración era que este poder potenciara a lo menos 3 cualidades o virtudes que son vitales para el ejercicio espiritual en medio de la iglesia y su expansión. La primera la vimos la semana pasada: paciencia, longanimidad y gozo. Y dijimos que paciencia se define con la palabra hupomone, que significa resistencia o aguante alegre, contento, esperanzado, constancia, perseverancia. Y hupomone está contemplada, su etimología es compuesta, ¿no? Hupo y mone, permanecer bajo. ¿Y qué significa eso entonces? Significa permanecer bajo resistencia, bajo aguante, bajo constancia, bajo perseverancia, bajo el poder de Dios, bajo el dunamis de Dios, permanecer bajo el kratos de Dios. Entonces, es la cualidad, hupomón entonces, es la cualidad que hace capaz a una persona no solo de sufrir la adversidad, dijimos, sino de conquistarla y vencerla. El resultado de la prueba, soportada con la debida actitud, es la fuerza para soportar aún más y continuar conquistando en batallas todavía más duras, las que están por conquistar, aquellas que están por venir. Tú ya estás equipado. Las que están ya por venir, tú ya estás poderosamente equipado. Tienes paciencia, hupomone, y el kratos de Dios, el dunamis, le va a dar el poder a esa paciencia. Entonces, la última definición de hupomone, que no la di el día miércoles, es: en casi todos los casos de la Escritura, no quiere decir paciencia en el sentido corriente de bajar la cabeza y dejar pasar la marea de los acontecimientos, no. Y sin ofrecer resistencia, no. Quiere decir no solamente la habilidad de soportar cosas, sino la habilidad al soportarlas, cambiarlas en gloria. Aleluya. Eso quiere decir que todo lo que a ti te acontezca, todo lo que a mí me acontezca, obrará para bien, como dice allí Romanos capítulo 12, ¿no? Que los que aman a Dios, de manera que todos los que aman a Dios, ¿cierto?, todas las cosas ayudan a bien. ¿Por qué? Porque como amamos a Dios, mantenemos nuestra vida firme en esto y al final todo lo transformamos en algo glorioso. Crecimiento para ti, crecimiento para mí. Lo segundo es longanimidad. Y la palabra para longanimidad es la palabra macrotumía. Macrotumía, que significa con temperamento largo, con temperamento que dura, ¿no? Con lenidad, que significa blandura o suavidad o benignidad. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo cuando dice fortalecido con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad, macrotumia, con temperamento largo, que dura, con lenidad, que es blandura, suavidad, benignidad, ternura? Quiere decir básicamente con paciencia con las personas. Es la cualidad de mente y de corazón que le permite a uno soportar a las personas desagradables, maliciosas, crueles, sin dejarse amargar y sin que su torpeza le haga a uno desesperar. Macrotumia, ¿cierto? También es no tan solamente es la cualidad de todo esto, sino que también uno puede soportar también la necedad sin que te irrite, ni su desamor altera tu amor. Macrotumia, entonces, es el espíritu que no pierde nunca la paciencia con las personas, ni deja de creer y esperar en ellas.
Mira lo glorioso, amado, de estas definiciones. Amado, cuando yo decía estas definiciones, ¿no te acordabas de ciertas personas? ¿No te acordabas de ciertos acontecimientos? ¿No te acordabas de ciertos sucesos en tu vida? ¿Y has tenido longanimidad? O en otros a lo mejor fuiste poco generoso y no concediste la longanimidad que esa persona necesitaba. Yo creo que es bueno que tú hagas un análisis serio. Evalúa toda esta definición, porque te va a permitir ubicarte en el lugar donde estás para con Dios. Así que Pablo pide aquí para sus hermanos jupomone, paciencia, la fortaleza que no se deja dominar en ninguna situación, y macrotumia, longanimidad, la paciencia que ninguna persona puede derrotar. Pide que los cristianos sean tales que ninguna circunstancia pueda derrotar su fuerza, ni ningún ser humano pueda derrotar su amor. Así que, amado, Dios nos está implementando espiritualmente el día de hoy. Así como nos ha implementado durante todo este tiempo, ahora te está implementando de áreas muy profundas en tu corazón. La fortaleza del cristiano, entonces, ante los acontecimientos y su paciencia con las personas y circunstancias deben ser indestructibles. Porque la paciencia y la longanimidad te llevan a poseer una vida indestructible. Además de todo, y terminando con el capítulo 12, él dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia eterna. Amado, Jesucristo dice: bienaventurados, bienaventurados. ¿Te acuerdas en Mateo capítulo 5 cuando Él dice: bienaventurados? Cuando por mi causa, dice el Señor, a ti y a mí nos vituperen, nos persigan y digan toda clase de mal, mintiendo en contra de nosotros. Bienaventurado eres tú, bienaventurado soy yo. El gozo cristiano, amado, de acuerdo a esto, como pide gozo aquí, el gozo es la palabra final que usa, con gozo dando gracias. Da gracias al Señor, que eres un instrumento. Eres un instrumento. El camino del creyente e hijo de Dios no es una pelea lúgubre con los imponderables y las personas, sino una actitud radiante y soleada ante la vida. Voy a volver a decirte esto. El camino del creyente e hijo de Dios no es una pelea lúgubre con los imponderables y las personas, no, sino una vida radiante, soleada ante la vida. La gente ve algo distinto en ti, ve una gloria excelsa, ve la magnificencia de la presencia del Señor, porque sabes que estás allí, porque es la voluntad de Dios, y donde está la voluntad de Dios, está su gloria. El gozo cristiano se mantiene intacto en cualquier situación o circunstancia, como dice el obispo presbiteriano C.F. Moule: si el gozo no está enraizado en el suelo del sufrimiento, es superficial. Es fácil estar gozoso, amado, cuando las cosas nos van bien, pero la luminosidad del creyente y del Hijo de Dios es algo que no pueden ahogar las sombras o las profundidades de la vida, los conflictos, los enfrentamientos y los grandes desafíos no podrán jamás apagar el gozo que solamente el Señor puede mantener en ti y en mí. Por tanto, nuestra oración debe ser: dame, Señor, la victoria sobre todas las circunstancias, la paciencia contra todas las personas, y que el gozo ninguna problemática ni persona me puedan quitar jamás. Amados, que el día de hoy toda gracia, todo favor del Padre sea sobre tu vida. Oraré por ti para que toda esta implementación gloriosa sea en tu vida y en mi vida. Señor, nosotros oramos en esta hora
Y damos tantas gracias, Padre, por lo que tú has hecho con nosotros. Estamos tan agradecidos, Señor. Necesitamos escuchar estas palabras que son robustas y con contenidos profundos y reveladores. Señor, hemos venido a tus plantas, no a ser como siempre hemos sido. Hemos venido a tus plantas para ser lo que jamás hemos sido. Por eso venimos ante ti, Señor, para que tú veas en nosotros el resultado de aquel grande, glorioso y magnífico sacrificio que hiciste en Cristo por cada uno de nosotros. Señor, yo en esta hora delante de ti oro por todos mis hermanos, por todos aquellos, Señor, que al escuchar esta palabra han hecho análisis profundos en su vida. Señor, han sido honestos, están siendo honrados, Señor, en hacer balances que no son fraudulentos en su vida. Padre, permite que ellos puedan desmantelar, Señor, en su vida y puedan, Señor, desempacar de su corazón todo aquello que aún sigue siendo un estorbo para que tú brilles con gloria y majestad en cada uno de ellos. Yo les bendigo, Señor, en esta hora. Que el Evangelio para ellos, Señor, no sea una medicina solamente que se toma para poder solucionar un dolor temporal. Señor, que el Evangelio sea para que su vida sea transformada total y absolutamente y para siempre. Yo les bendigo en sus hogares, junto a sus familias, y quiero declarar toda gracia, todo poder, todo conocimiento y toda sabiduría, que el Kratos de Dios, que el Dunamis de Dios les fortalezca para enfrentar todo lo por venir y, habiendo acabado todo, estar firmes. Les bendigo, Señor, en esta hora. Y también bendigo, Señor, a nuestros hermanos, a los que fielmente, a los hijos de esta casa, que fielmente, Señor, vienen delante de ti con sus ofrendas, con sus diezmos y con sus primicias. Les bendecimos, Padre, y declaro, Señor, abundancia de pan en su mesa y de pan del cielo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados, sean más que bendecidos el día de hoy. Ha sido un gozo para mí compartirles esta palabra. Será mi oración que Dios pueda cumplir y acabar la obra que ha comenzado en cada uno de ustedes. Tengan un día enriquecido, tengan un almuerzo glorioso, y que el seguir espigando esta palabra en la mesa enriquezca el corazón de todos los que estarán sentados en ella. Les amo en Cristo Jesús. Tu amor es devoto, como anillo en santa unión, como voto probado, como antiguos pactos son. Tu amor permanece en la tempestad, por encima de todo, tan lleno de piedad. Fiel has sido tú, y siempre lo serás. Tomaste mi lugar, y es por eso que mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. 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 Al huérfano adoptas, completas nuestro ser, y al débil levantas y nos llenas de poder. De blanco me vistes para ser como tú. Vienes por tu novia, brillando con tu luz, y puesta
labios siempre te alabarán, siempre te alabarán, te alabaré, te alabaré. Con la creación yo canto, digno eres, Señor. Te alabaré, te alabaré. Con la creación yo canto, digno eres, Señor. Te alabaré, te alabaré. Con la creación yo canto, digno eres, Señor. Y es por eso que Mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. Mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. Mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. Mis labios siempre te alabarán. una vez más. Siempre te alabarán. Mis labios siempre te alabarán, 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 Te alabaré. siempre te alabarán. Te alabaré, te alabaré. Con la creación yo canto, digno eres, Señor. Te alabaré, te alabaré. Con la creación yo canto, digno eres, Señor. Y es por eso que mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. Mis labios siempre te alabarán.